Señal directa. Y uno de los temas que sin duda ha despertado la atención de autoridades y organizaciones es el riesgo de violencia ante el confinamiento, el tema de la posibilidad de que aumenten los casos de violencia de género. Y sobre este tema vamos a platicar con Noemí Moreno, ella es responsable del programa de extensión de UDG Virtual. Muy buenos días, Noemí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Sonia, buenos días a todos. Bueno, pues ha habido ya pues algunas señales de alerta sobre el incremento en los casos de violencia ahora que muchas familias están, bueno, pues tratando de seguir las normas de confinamiento. Sí, así es. Definitivamente ha sido evidente que esta contingencia no nos afecta a todos de la misma manera y que en muchos casos ha exacerbado las desigualdades sociales y entre esas desigualdades sociales las diferencias para cuántos de nosotros nuestra casa realmente es un lugar seguro, ¿no? Entonces, ha sido realmente grave como para muchas mujeres el permanecer en casa con sus agresores ha sido realmente un factor de riesgo, y el quédate en casa más que una medida de seguridad ha sido pues una medida de inseguridad y de riesgo. Además hay otro punto que es muy importante en esta etapa, que es la posibilidad de la denuncia. ¿En qué momento puede una mujer señalar que está siendo víctima de violencia cuando las 24 horas está bajo el mismo techo que el agresor? Sí, así es. Definitivamente es un problema grave. Ante este problema sí se han hecho algunas medidas, pero pues obviamente no es lo mismo, sobre todo cuando en muchos de los casos se vive en situaciones de hacinamiento, porque no es que haya una habitación segura en la misma casa, ¿no? Cuando no estamos en el confinamiento, finalmente la calle se vuelve como el espacio de expresión, de desahogo de ciertas frustraciones, y no es lo mismo estar todos juntos. Incluso la cuestión de la agresividad y la cuestión de las emociones pues no se controla de la misma manera. Entonces sí creo que estamos ante un problema grave. Y bueno, pues la violencia de género se manifiesta en este caso, pero también creo que no tenemos que pasar por alto que se manifiesta en otros, ¿no? Aunque ahorita estemos en confinamiento, tenemos que poner atención en lo que pasa en las escuelas, en lo que pasa en los espacios públicos, en el acoso, en el hostigamiento. Y en ese sentido, UDG Virtual implementó un programa de formación para la prevención de la violencia de género desde marzo del año pasado, porque pues sí estamos seguros que la educación y la parte de la prevención es un tema importante que debemos abordar. ¿A quién va dirigido este programa? Es un programa dirigido al público en general. Está enfocado en la formación y en la capacitación de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, docentes, pero está abierto al público en general y es un programa que consta de 8 cursos gratuitos que inició en marzo de este año, y que marzo de este año iniciamos con un curso que se llama Prevención de la Violencia de Género, y mañana inicia uno sobre el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito educativo. ¿Quiénes están sumándose o cuál es el perfil de los profesionistas que se suman a este tipo de programa? Sí, mira, estamos trabajando Erika Loyo, Carmen Chinas, la maestra Angélica Sandoval, Alicia García y una servidora, y se hizo un programa con 8 cursos. Estos 8 cursos se estarán ofreciendo mes por mes a partir de mayo. Y bueno, el que sigue es el del acoso y el hostigamiento en el ámbito educativo, porque creemos que sí debemos tratar el problema de frente y tratar el problema del acoso, que en la escuela tiene unas manifestaciones muy particulares que es importante identificar. Pero seguimos con un curso sobre masculinidades que es muy importante,
porque muchas de estas agresiones, lo que vemos en el confinamiento, lo que vemos en otros espacios de la vida cotidiana, tiene que ver con una construcción del ser hombre muy basado en las cuestiones de la agresividad y de la competencia y del uso del poder, ¿no? Entonces, el que sigue es masculinidades, tenemos uno sobre resiliencia, sobre consentimiento sexual, sobre educación para la paz. Entonces estamos muy interesados en que la ciudadanía los conozca y pueda participar con nosotros. Pueden tomar los 8 cursos si les interesa, son gratuitos, la mayoría son autogestivos, es decir, no tienen un asesor en cada actividad, sino que el participante va avanzando a su propio ritmo y bueno, pues invitarlos a esto. Que además son temas en los que es muy importante desmontar lo que creemos que es una cultura que ya traemos con nosotros y que, bueno, pues por lo pronto, recordando la manifestación que se dio en Jalisco el pasado 8 de marzo, pues queda claro que ya cada vez más a las mujeres se les presenta con mayor claridad lo que está sucediendo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es importante mencionar que estamos frente a un problema con un peso histórico tal que estas conductas como el acoso, el hostigamiento, todas las manifestaciones de violencia por razón de género, en sus formas verbal, física, psicológica, están naturalizadas. Entonces, la historia, tenemos una historia muy basada en estas relaciones de género asimétricas, donde existe una relación de poder y en todas estas conductas existe una relación de poder. Entonces, estas manifestaciones que se han fortalecido en las últimas fechas, sobre todo porque también hemos sido testigos de asesinatos de mujeres que nos han impactado a todos, como el de Ingrid. Creo que es bien importante que paremos, que hagamos una pausa y pensemos cómo estamos construyendo nuestras relaciones con los demás y saber sobre todo que esta construcción de relaciones y que estas conductas son aprendidas y que como son aprendidas las podemos, como tú bien mencionas, deconstruir, desmontar y entonces volver a construir relaciones más saludables que nos permitan tener espacios educativos libres de violencia, casas libres de violencia, espacios públicos libres de violencia y que creo que todos debemos apostar por ello, pero para eso tenemos que hacer una reflexión, porque no es nada más capacitarme para identificar si yo soy víctima de violencia, que es muy importante, identificar esas, a lo mejor, conductas agresivas hacia mí que no identifico como violencia, pero también como agresor. Si yo en algún rol he desempeñado o he tenido alguna conducta violenta por razón de género y de qué forma lo he hecho y en qué posición de poder me encuentro en ese momento, ¿no? Entonces, sí es bien importante, creo yo, que se trata de un ejercicio reflexivo y de un ejercicio de estar dispuestos a incomodarnos con nuestros propios comportamientos, pero también incomodar a los demás. Cuando reproducimos un chiste misógino, por ejemplo, o lo trivializamos porque creemos que solo es un chiste y no hace daño a nadie, finalmente estamos reproduciendo una cultura que así como trivializa un chiste, trivializa que a una mujer se le golpee, trivializa que a una mujer se le prive de un sustento económico. Entonces, en el fondo es lo mismo y por eso es bien importante que reflexionemos sobre el tema. Y además, algo que ha pasado mucho en las instituciones educativas, sobre todo lo vemos en las universidades públicas y privadas, le pasa a la UDG, le pasa a las universidades privadas, que se identifican los casos, hay un esfuerzo importante de las autoridades por visibilizarlos, pero luego ya en la práctica también, ya cuando hablamos de casos concretos, viene pues esta consideración de tratar de cuidar la imagen de la institución, de tratar de cuidar las relaciones de algunos de los agresores. Sí, yo creo que ese es un punto muy delicado y muy importante de enfrentarlo, o sea, no disimular, no tratar de diluir el problema. Si nosotros no nombramos las violencias y no decimos sí, aquí hay violencia,
y existe acoso y existe hostigamiento, o decimos sí, pero también pasa en otros lados, finalmente se diluye la responsabilidad. Y yo creo que lo más importante, y se ha manifestado en varias universidades, yo creo que de buena forma, es decir, ¿qué sucede? Aceptar que sucede y de esta manera, ¿qué vamos a hacer, no? Y entender también que se trata de un problema en la institución, pero que está sustentado con un problema cultural y un problema social histórico, ¿no? O sea, sí es un problema que debemos afrontar, pero al mismo tiempo entender que en muchos sentidos es más grande que nosotros y por lo tanto es importante que las políticas estén dirigidas no solo a nuestra comunidad universitaria, sino incidir en la sociedad en general, porque como universidades nos vemos no solo a nuestros estudiantes o a nuestros docentes, sino a la sociedad en general. Noemí, quien esté interesado en los programas, en este programa y en pues, la oferta académica que tiene UDG Virtual en este tema, ¿cómo puede hacer la consulta? Es muy fácil, es entrar a la página de UDG Virtual, que es www.udgvirtual.udg.mx, o entrar a nuestra página de educación continua de UDG Virtual, que es igual, educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx, y buscar el curso. Este se llama Prevención del Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Ámbito Educativo. Hacer su registro y listo, mañana se abre la plataforma. Aunque se trata de un curso autogestivo, va a durar 2 semanas, que quisimos hacer un corte para poder tener retroalimentación y hacer adecuaciones para la siguiente edición. Y la persona, se está contemplado que dure 20 horas, alguien lo puede terminar en 15, alguien lo puede terminar en 30 o en 40, y tienen 2 semanas para cursarlo en los tiempos que cada quien tenga y se organice. ¿Hay un cupo limitado? Sí, hay un cupo limitado, pero por límites, sobre todo tecnológicos de la plataforma, pero ahorita no hay ningún problema, pueden entrar. Estamos todavía, afortunadamente ha tenido muy buena respuesta, pero todavía podemos aceptar a más participantes. Es decir, el cupo es bastante amplio. Muchas gracias, Noemí, un gusto platicar contigo. Igualmente, Sonia, gracias. Buen día para todos. Muchas gracias.